Hola a todos, ¿qué tal? En el vídeo de hoy vamos a ver cómo se instala cualquier distribución de Linux en una versión de Windows desde XP en adelante, de forma de que cuando encendamos nuestro ordenador podamos elegir en qué sistema operativo iniciar la máquina, en Linux o en Windows. Bien, lo primero que tenemos que comprobar es que tengamos o una partición libre o podamos particionar nuestro disco duro con Windows para hacerle sitio a nuestro Linux. El proceso que voy a explicar ahora es válido tanto para Windows 10, Windows 8 y Windows 7. Para Windows inferiores, como el Vista o el XP, hay otro procedimiento que también os voy a explicar a continuación, ¿vale? Así que empezamos para Windows 10, 8 y 7, sería para otro lo mismo. Y nos vamos aquí a buscar, por ejemplo, discos. Pone crear y formatear particiones de disco duro. Y se nos abre administración de discos, ¿vale? Otra forma de llegar a la administración de discos es la siguiente. Nos vamos a inicio, configuración o panel de control, si estamos en una versión anterior a Windows 10, y buscamos aquí lo mismo, discos. Crear y formatear particiones del disco duro. Pinchamos ahí y vemos cómo se nos abre la misma ventana, administración de discos, ¿vale? Bien, en mi caso, yo la partición de datos debe dejar tal como está. Voy a utilizarla tanto para Windows como para Linux, para guardar o utilizar datos. Y el C es el que quiero redimensionar, el que quiero particionar, ¿vale? Entonces, selecciono aquí C o aquí, ¿vale? Vamos a hacerlo por aquí, botón derecho, reducir volumen. Yo lo tengo completo. Aquí está todo en azul, está todo completo para el C, donde tenemos instalado Windows. Reducimos el volumen, hay que esperar unos instantes y cuando el sistema termine la consulta, pues nos aparece esta pantalla o esta ventana de información. Aquí nos indica el tamaño total que podemos disponer en este momento del disco duro, ¿vale? En este caso yo voy a dejar 20 gigas, o sea, 20.000, a ver, voy a dejar 20.000 megas, que son 20 gigas, porque para lo que yo voy a utilizar Linux, que es para hacer algunas explicaciones y algunas cosas ofimáticas, me va bien y me sobra. Realmente con entre 20 y 40 gigas debería de ir bien, y más si hay una partición dedicada a trasvase de datos o a guardar datos, ¿vale? Y podemos utilizar esta partición de datos pues con Windows y Linux. Así que llegado a este punto, aquí, reducir. Esperamos un poco a que termine el proceso. Bien, después de la pequeña espera, vemos cómo esto ha cambiado. Aquí tenemos nuestra unidad C, pero que le hemos quitado este pellizco, este bocado de 20 gigas, ¿vale? No son exactamente 20 gigas por la conversión de los megas con los kilobytes, que un mega son 1024 kilobytes, ¿vale? Entonces, pues aparece aquí al final en el cálculo de 20 gigas, pues casi 500 megas menos, ¿vale? Es lo que esperaba. Bien, este proceso, como dije, es para Windows 10, Windows 8 y Windows 7. Si vas a utilizar el sistema Linux como sistema operativo principal, pues quizás esto veas muy poco, que sean 20 gigas, pues puedes ponerle la capacidad que quieras, ¿vale? Todo lo que tengas disponible que quieras ponerle, eres libre. Esto solamente es un ejemplo. ¿Qué pasa si tengo un sistema operativo de versión inferior, como Windows Vista o Windows XP? Pues que necesitaremos un software adicional. No va a tener este administrador de discos, donde vamos a poder particionar de esta forma el disco duro, ¿vale? Así que ahora voy a explicaros eso. Yo te voy a dejar el enlace de un software gratuito, aunque te lo voy a enseñar aquí también cómo lo busco por Google y cómo lo descargo, ¿vale? Entonces, el programa en cuestión es Magic Partition Resizer.
Ahí. Correcto, aquí está la primera opción. Es un software totalmente gratuito y podemos instalarlo, ejecutarlo de forma totalmente legal, ¿vale? Así que lo descargamos aquí, le decimos guardar como. Yo lo voy a guardar en descargas y le decimos guardar. Una vez descargado, abrimos la carpeta y ejecutamos el instalador del programa. Bien, se nos abre el asistente de instalación, así que le decimos que sí. Se nos va a instalar aquí en esta ruta, le decimos instalar y esperamos a que termine la instalación. Una vez que termine la instalación nos sale por defecto que se ejecute la aplicación y que leamos el manual. Yo voy a quitar la lectura del manual y voy a dejar que se ejecute el programa. Aquí aparece ya cargando. Esperamos un poco, aquí se nos ha puesto aquí detrás, vale. Bien, como vemos, aquí pues es lo mismo que vimos anteriormente. Tengo dos discos duros, uno que es datos y otro donde tengo sistema operativo Windows, que es el C. Y aquí está ya la partición que hemos hecho antes de esos 20 GB para Linux. Vamos a suponer que no he creado esta partición, que solamente tengo esto. Y yo que estoy en Windows XP. Bueno, pues simplemente seleccionamos esta partición, le damos botón derecho y le decimos Resize Mob Partition. ¿Vale? Lo que vamos a decirle es lo mismo que antes. ¿Cuánto queremos reducir o agrandar esa partición? En este caso, reducir para tener libre una partición para Linux. Aquí lo tenemos más fácil incluso. Podemos gestionarlo de forma gráfica, ¿ves? Con la barra. Incluso cogerlo todo. Lo que hemos quitado de Windows antes, cogerlo ahora. Y tenemos el máximo del disco duro, ¿vale? Lo que queramos. O bien escribiéndolo aquí. Cuando terminemos, le daríamos OK, esperamos el proceso y listo. Yo voy a cancelar porque ya lo tengo hecho de antes, ¿vale? Para que no me haga ningún tipo de configuración nueva. De todas formas, si tenemos algún tipo de duda, aquí tenemos una ayuda en el programa. Aquí abajo tiene unos pasos gráficos y también tiene pues la opción de preguntarme, ya sea por los comentarios en este vídeo o por un correo electrónico, ¿vale? Que os dejo por aquí. Bien, cierro todo por aquí, lo cierro todo, cierro todo, cierro todo. Y llegado a este punto ya tendríamos preparado el sistema operativo Windows con una partición libre para instalar en el Linux. ¿Qué ocurre? Que tenemos ahora que descargarlo, instalarlo por ejemplo en un USB autoarrancable o bien copiarlo en un DVD. Bien, llegado a este punto ya tienes el ordenador preparado para poder instalar Linux. Te hará falta descargarte alguna distribución de las páginas oficiales, que te dejaré algunos links de distribuciones de Linux en la caja de información de este vídeo, ¿vale? Yo utilizaré Linux Mint, como habéis podido ver en otros vídeos míos anteriores. Para hacer un USB autoarrancable o booteable para poder instalar Linux, os voy a dejar por aquí arriba, por aquí tiene que aparecer, un enlace a un vídeo anterior donde explico cómo se hace, ¿vale? Aparte también explico ahí otras cosas, pero en los primeros minutos podéis ver cómo se hace. También podéis grabar la imagen que os descarguéis de Linux en un DVD e iniciar el ordenador desde el DVD para poder instalar el Linux. Indistintamente si es desde DVD donde queremos instalarlo o desde el USB autoarrancable, tenemos que configurar la BIOS para arrancar desde ese dispositivo USB o desde ese DVD. También en el vídeo referenciado anteriormente podéis ver cómo se hace eso, ¿vale? Así que vamos a empezar a instalar el sistema operativo Linux en el ordenador. Bien, yo ya apagué mi ordenador, puse el USB con el sistema operativo Linux Mint que voy a instalar. Repito que vosotros podéis poner cualquier otra distribución, no tiene por qué ser la misma que estoy instalando yo. De todas formas el menú va a ser, si no igual, va a ser similar, es decir, que no vaya a tener ningún tipo de pega, no deberíais.
y además de la misma forma hay que configurar la BIOS para acceder a que el ordenador pueda iniciar ese USB como primera opción y no entre Windows, ¿no? De igual forma, si estáis haciéndolo con un DVD para instalarlo desde un DVD, pues igual hay que configurar la BIOS para que se arranque desde el DVD. En fin, llegaríamos a este menú de arranque y tenemos aquí varias opciones para iniciar Linux, modo compatibilidad o no, para instalar Linux para fabricantes o desarrolladores y para hacer un check de la integridad del medio, o sea, para comprobar que el USB en este caso tiene la imagen creada correctamente. Si iniciamos Linux Mint desde el USB o desde nuestro medio, podemos tener posteriormente una opción muy sencilla para la instalación, que es mucho más sencillo que coger la opción del propio menú, y es lo que vamos a ver aquí, ¿vale? Así que pulsamos aquí que iniciemos Linux Mint sin modo de compatibilidad y esperamos su carga. Ya tiene que estar a punto de entrar. Aquí lo tenemos, ¿vale? Acaba de entrar al sistema operativo, pero todavía no está instalado. Recordemos que está iniciando desde el medio que tengamos puesto, ¿vale? En mi caso USB. Así que aquí tenemos en el escritorio un acceso que parece como un disco, da igual que tengamos el USB puesto, pero aparece así, la imagen para instalar. Pues vamos ahí y lo ejecutamos. Aparece la primera ventana de instalación, pulsamos español y continuamos. Dejamos en español y continuamos. Aquí vamos a aprovechar para configurar si tenemos la conexión a internet por Wi-Fi. Yo lo voy a configurar ya y así ya luego lo tendremos configurada. Le damos a conectar, introducimos nuestra contraseña y volvemos a dar a este botón conectar. Esperamos un poco que conecte. Ya ha aparecido aquí el mensaje de que se ha establecido la conexión y continuamos. Vamos a aceptar esto, o sea, vamos a clicarlo para que instale ese software de tercero para poder tener soporte en MP3 y otras funciones, ¿vale? Que seguramente pues en algún momento dado podrá hacernos útil. Continuamos. Bien, como vemos en este paso de la instalación, viene seleccionado por defecto instalar Linux Mint junto a Windows Boot Manager. Es interesante si queremos instalar Linux junto a Windows y que él solo lo haga automáticamente todo, que elija la partición, que lo redistribuya como quiera y cuánta capacidad quiere usar, etcétera. En este caso nosotros hemos delimitado una zona libre para Linux, así que no nos interesa esta primera opción. Vamos a ir a más opciones y vamos a pinchar continuar. Aquí vamos a ver cómo aparece el espacio libre de 20 GB que dejamos reservado para esta función. Lo seleccionamos, le damos al botón más, ¿vale? Aquí le decimos que es una partición primaria y la ubicación es al principio de este espacio, o sea, es decir, está diciendo que utilice toda esta capacidad, ¿vale? Como partición primaria completamente. Y el punto de montaje vamos a ponerle el raíz, ¿vale? Que sea todo el raíz del sistema fichero de Linux, ¿vale? ext4. Le damos OK. Esperemos que cree esa partición que hemos seleccionado. Aquí está. Listo. Nos aparece aquí con el formato que le hemos dado y el uso pone desconocido porque aún no tiene nada, está vacía, ¿vale? Así que la dejamos seleccionada y le damos a instalar ahora. Bien, se nos abre este cuadro de diálogo que lo que nos viene a decir es una advertencia de que esa partición seleccionada, que aquí viene especificada, va a perder los datos. No nos importa, es la que hemos creado, la ext4, no hay otra. Y continuamos. Vale, estamos en este caso en España, así que Madrid está bien. Continuamos.
Bien, en el siguiente paso vamos a poner nuestro nombre, el nombre del equipo, un nombre de usuario y contraseña que nosotros queramos. Aquí nos obliga a poner una contraseña, porque si no, no podemos seguir con la instalación. Es obligatorio. Además, cuando vayamos escribiendo, nos va a decir si la contraseña es corta, larga, si está bien, ¿vale? Así que tenemos que poner una contraseña que sea válida. He puesto una de 6 dígitos que me dice que es aceptable. Para que sea ideal, tendría que tener números, letras con algunas mayúsculas e incluso algún carácter especial. Pulsamos a continuar. Y listo, llegado hasta aquí, pues solamente queda esperar que termine el proceso de instalación y ver cómo ha ido todo. Así que mientras que dejamos eso instalando, voy a cortar un momento el vídeo y volvemos ahora. Bien, ya estamos aquí de nuevo. Ha terminado el proceso y aparece este mensaje donde nos informa que ha terminado de instalarse y nos da la opción de reiniciar ahora o continuar con la prueba de Linux que tenemos activa. Vamos a reiniciar ahora y vamos a ver cómo es el menú de arranque. Ahora va a aparecernos el menú de arranque donde podemos elegir entre Linux y Windows, ¿vale? Bien, este es el menú de arranque. Hay que recordar una cosa. Que no lo he dicho antes. Cuando pulsemos en reiniciar y la pantalla de nuestro ordenador se ponga negra, completamente negra, hay que extraer el medio USB o DVD que tengamos dentro. Si no, va a iniciar el menú que se inició antes de instalarse Linux, ¿vale? Va a leer de nuevo ese medio principal. Si ocurriera eso, simplemente mantenéis pulsado la tecla de encendido de vuestro ordenador unos segundos hasta que el ordenador se apague, ¿vale? Expulsáis el USB o bien, si es un DVD, antes de apagarlo, como he dicho, sacáis el DVD, ¿vale? Y luego encendemos el equipo y debe de aparecer este menú. Como veis, aquí tenemos como primera opción Linux, luego opciones avanzadas de ese Linux que tenemos instalado, Windows y System Setup, que lo que va a hacer es que si lo seleccionamos nos va a abrir la BIOS, ¿vale? Vamos a probar que Linux lo hemos instalado correctamente y luego comprobamos que se puede entrar perfectamente también en Windows, ¿vale? Bien, aquí tenemos bienvenido a Linux Mint. Aquí tenemos el Linux perfectamente funcionando. Entonces cerramos aquí abajo a la izquierda, como Windows tiene el botón de apagar, y vamos a reiniciarlo para entrar ahora en Windows y veáis que funciona también correctamente y que no hemos perdido nada. Tenemos nuestro usuario y todo igual que antes. Vamos abajo, Windows. Decir una cosa, que en ese menú de arranque, si no pulsamos ninguna tecla, por defecto va a entrar Linux, ¿vale? Aquí está Windows entrando, ¿vale? Bienvenido a nuestro usuario. Aquí está mi escritorio con mi pequeña configuración, mis programas, está todo, ¿vale? Pues listo, ya tenemos instalado las dos cosas, Windows y Linux en la misma máquina. Bueno, ya veis qué fácil ha sido instalar Linux en vuestra máquina con Windows. Ahora tenéis dos sistemas operativos a elegir cada vez que encendáis el ordenador. Dame un like si te gustó este vídeo, suscríbete al canal y dale a la campanita para que lleguen todas las notificaciones. Adiós.